Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar este último tema para el tercer parcial. ¿Sí? Este va a ser ya el último examen de parte del instituto, de lo que es acá el instituto. Después van a venir otras clases complementarias que no les voy a tomar parcial de eso, pero después de esas clases vamos a tener el examen final. Recuerden que el examen final ustedes tienen que dar una clase, ¿sí? Corta, una clase 15 de 20 minutos, ustedes eligen el tema, cualquiera que les guste, puede ser, yo siempre les recomiendo que sea algo que a ustedes le conozcan, ¿sí? Porque o tienen la familia, supónganse, mi abuelo es asmático, mi papá es diabético, o si les interesa algún tema que tenga que ver más con la actualidad, anticonceptivo, enfermedad de transmisión sexual, lo que a ustedes les interese, lo que a ustedes les guste, porque el ejercicio es hacer ese intercambio verbal, ese es el ejercicio. Entonces no es que me importa en sí el tema que ustedes eligen, tiene que ser algo que a ustedes les guste. Y ahí pueden, bueno, preparar, si van a hacer, pueden hacer presencial o pueden hacer por Zoom. Si hacen presencial, si quieren hacer lámina, utilizar PowerPoint, lo que ustedes quieran, pueden utilizar, tienen total libertad. Así que cuanto más innovador sea, cuanto más datos aporten de estadísticas o de cosas raras, distintas, más alta la nota. ¿Sí? El ejercicio es eso, tipo de investigación y el ejercicio de hablar. ¿Por qué es eso? Para ir preparándoles para las entrevistas, ¿sí? La mayoría de la gente tiene miedo de hablar con otra persona que le está evaluando. Y en una entrevista la otra persona nos evalúa constantemente, desde cómo entramos, cómo saludamos, completamente está evaluando. Bueno, el tema de entrevista justamente va a ser la última clase que vamos a dar, ¿sí? O sea, en esta última etapa, que son todos los temas anexos que acá esta sucursal de Balcarce tiene, es justamente como para completar todo lo que fue esta clase que se va a dar hasta hoy, para hacerlo un poquito más completo, que les sirva a ustedes en el mostrador y que les sirva también a ustedes en la vida particular, ¿sí? Ustedes, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión, todo lo que sea, digamos, de sexualidad, que también ustedes lo pueden aplicar en su vida y en la gente que ustedes, de amigos, qué sé yo, parientes, hermanos, sobrinos, lo que sea que ustedes tengan una edad de adolescentes, por ejemplo, que es el grupo más vulnerable hoy. Bueno, así que vamos a dar, este tema no tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con el tema de salud. Vamos a ver la única clase que tiene que ver con marketing, ¿sí? Un poco de estrategia, un poco de lo que tiene que ver con el manejo en la farmacia, pero visualmente, ¿sí? O sea, cuando ustedes entran a un lugar van a ver que a veces un lugar nos llama la atención, y otros no, ¿sí? Pasamos y miramos y no vimos nada. Eso tiene que ver mucho con cómo nosotros percibimos, porque esa es una condición nuestra, lo que nosotros percibimos, pero también tiene mucho que ver con la forma, la estrategia de armar una vidriera, por ejemplo. En mi caso, por ejemplo, a mí no me gustan esas vidrieras que están atestadas de cosas, porque como que me marea la cantidad de cosas y no miro nada. Yo prefiero que haya uno o dos maniquí con una buena ropa, supónganse, y eso me va a llamar más la atención a que estén colgados un montón de ropa. Y eso es mi percepción. Por eso hay gente que le gusta mirar una gran variedad y detecta alguna cosa, algún color, algo que nos llama la atención. Ustedes si empiezan a prestar atención a qué miran ustedes, siempre va a ser repetitivo. ¿Por qué? Porque esos son patrones que nosotros tenemos, ¿sí? Patrones cerebrales que nosotros tenemos. Hay gente que mira un color, hay gente que mira determinadas cosas siempre en algún lugar. En la farmacia también, y todo lo que sea estrategia de marketing usa esas habilidades. Nosotros siempre vamos a mirar lo que está a nuestra altura, eso es lo primero que miramos y lo primero que prestamos atención. Entonces, obviamente en la farmacia, ¿dónde vamos a colocar las cosas que queremos vender? A lo que esté a la vista, ¿sí? A lo que está a nuestra altura de la visión. Vamos a ocupar el mostrador. Ahora con el tema de la pandemia, las farmacias cerraron, vieron que pusieron sus vidrios, sus plásticos adelante y como que se cortó eso. Pero si no, antes de la pandemia,
y esperemos que algún día volvamos, siempre el mostrador fue como la vidriera, la vitrina de las cosas que están en oferta. ¿Sí? Entonces la gente, mientras que está esperando, está mirando y dice, esto quiero, esto otro, ¿sí? Le llama la atención. Entonces todo eso tiene que ver con las estrategias que se ponen en juego en una farmacia. Las farmacias grandes suelen tener ya capacitación con respecto a eso, pero en una farmacia chica no. Entonces ahí por ahí ustedes van a trabajar en una farmacia chica y tienen la oportunidad de poder aconsejar, por ejemplo, ¿sí? Dar ideas por lo menos de cómo ubicar una vidriera. También les va a servir a ustedes porque depende cómo se ordenan los medicamentos, ustedes pueden saber si la farmacia tiene o no tiene mucha experiencia. Normalmente, cuando no se tiene experiencia, se va a manejar siempre por lo básico. ¿Cuál es lo básico? El abecedario. Entonces ordeno todo en base al abecedario. En cambio, cuando yo ya voy teniendo experiencia, voy empezando a seleccionar. Esto queda adelante, esto se va atrás porque tiene poca rotación. Voy a ir aplicando la práctica que yo voy a ir teniendo. ¿Sí? Entonces, eso también le permite a ustedes saber cuál es el manejo que tienen en el lugar. Con respecto a estar perdido en los estantes, nos ocurre a todos, a los farmacéuticos más incluso. Incluso suelen burlarse mucho de los farmacéuticos recién recibidos porque supuestamente son farmacéuticos y cuando van a una farmacia que ya está instalada mucho tiempo, andan deambulando por los pasillos. Anduve yo deambulando por los pasillos. ¿Por qué? Porque en la facultad nos enseñaron con nombre genérico. ¿Sí? Entonces cuando salimos y empezamos a manejar marcas comerciales, estamos perdidos, ¿sí? Hasta que nos acostumbramos y ahí nuevamente vamos tomando el ritmo. Entonces muchas veces, y he escuchado, ¿sí? Que han dicho, por ejemplo, dice, y esa farmacéutica no sabe nada. Claro, comparado con alguien que está manejando varios años una farmacia, que ya tiene manejo de marcas comerciales, los farmacéuticos recién recibidos son nulos. Lo mismo le va a pasar a ustedes, ¿sí? Así que no se preocupen porque eso lleva su tiempo hasta que ustedes empiezan a asociar determinados médicos con determinados medicamentos, determinados nombres genéricos con marcas comerciales y demás, ¿sí? Todo eso es parte de la práctica. Así que no se sientan mal si cuando logran tener un trabajo o logran tener una práctica en algún lugar están perdidos, ¿sí? Es totalmente natural. Bueno, vamos a ver entonces los principios generales que tenemos que tener en cuenta en cuanto a lo que es el marketing. Primero, digamos, esto está más planteado desde una empresa que maneja como una dirección de marketing, ¿sí? Cuando estamos hablando de grandes empresas, normalmente las grandes empresas tienen una dirección específica de marketing, que son los que van a dar los lineamientos de cómo se tiene que vender, a quién se tiene que vender y demás. Pero eso que está hecho a gran escala lo podemos bajar a una pequeña escala y poder aplicarlo en una farmacia común, ¿sí? Una farmacia de barrio. Por supuesto que esta grande cadena de farmacias también ya tienen su dirección de marketing, que son los que hacen los folletos, la revista de descuentos, lo que hacen las promociones, ya ellas están dedicadas a eso. Pero en una farmacia chica no, ¿sí? Así que ahí es donde podemos aplicar por ahí alguno de los conocimientos. Bueno, entonces dice que es el marketing, dice es el análisis, planeación, implementación y control de programas diseñados para crear, construir y mantener intercambios efectivos de beneficio mutuo con los mercados objetivos. ¿Qué son los mercados objetivos? Los clientes, ¿sí? Cuando hablamos de mercados, ¿a quién le vendo? Y objetivo, ¿a quién le quiero vender yo particularmente? Entonces una farmacia, y eso lo hablamos en otras oportunidades, lo que tiene que hacer es ver primero en qué barrio está, ¿sí? ¿Quiénes son mis vecinos? ¿Qué potencial tengo? ¿Tengo gente joven? ¿Tengo gente vieja? ¿Hay otras farmacias cercas? Eso es el análisis estratégico del lugar. Entonces, con eso yo voy a tener una herramienta de saber cuál es mi mercado objetivo. ¿A quién voy a apuntar? Al que no le atienden otros, ¿sí? Cuando yo me haga fuerte, puedo competir con los clientes de los otros, ¿sí? Para tratar de quedarme con esos clientes. Pero mientras tanto, podemos ir apuntando hasta que nos conozcan, hasta que tengamos un respaldo económico, respaldo de trayectoria, ¿sí? Vamos apuntando siempre a aquellos que no tienen atención. Entonces, son un grupo que normalmente van a ser fieles.
¿Vieron aquellos típicos que se dice, bueno, nadie le dio bolilla, esta persona le dio bolilla? Ahí pasan a ser personas que son fieles, ¿sí? Consumidores. El director de marketing tiene la tarea de influir sobre el nivel, el tiempo y la composición de la demanda, de modo que pueda alcanzar los objetivos organizacionales. La demanda es lo que el cliente quiere, ¿sí? Ahora, si yo le doy bolilla a todos los que los clientes quieren, no voy a tener fondos para poder comprar todo. ¿Por qué? Porque uno quiere cartera, el otro quiere zapato, el otro quiere, le traigo cartera, pero le traje cartera negra, no, él quería cartera marrón. Le traigo zapato 40, no, quiere 37, no, quiere 42. O sea que si yo voy a querer satisfacer toda la demanda, no voy a poder, ¿sí? Se me va a escapar de las manos. Entonces tengo que empezar a ajustar cómo voy a hacer y a quién voy a hacer ese alcance de la demanda. ¿Sí? O sea, ¿a quiénes voy a empezar a satisfacer primero? Eso es la demanda, la composición de la demanda. ¿Qué implica? Va a implicar comprender la estructura económica del sector industrial. En este caso se refiere al sector de farmacia, ¿sí? Como un sector en general, por eso habla de industrial, se refiere a lo macro. Bueno, ¿cómo está la farmacia hoy? Está posicionada dentro de la pandemia, bien. ¿Por qué? Porque no cerró sus puertas. Si hablamos de un comercio, ¿cuántos comercios se cerraron en esta pandemia? Muchísimos, miles. Sin embargo, la farmacia, a pesar de ser un comercio también, al ser un centro sanitario, estuvo, digamos, obligada a tener la apertura constante durante todo este tiempo. Incluso hay lugares que ni siquiera vacaciones se pudieron tomar. Hay muchos agentes sanitarios de todo el equipo de salud que ni siquiera se pudieron tomar vacaciones desde el 2019. ¿Por qué? Porque faltan médicos, faltan enfermeros, faltan farmacéuticos, faltan un montón de profesionales de la salud. Así que eso es lo que tengo que saber primero. ¿Cómo está la situación económica en base a eso? A nadie que tiene plata se le va a ocurrir poner una farmacia en un momento de crisis de la farmacia, ¿sí? Normalmente se abre una farmacia en momentos de oportunidad. En esta crisis sanitaria es un momento de oportunidad, pero necesito mucho dinero de respaldo como para que sea una crisis de oportunidad económica, ¿sí? Díganme si no me entienden. Yo trato de bajarle con ejemplos más concretos, pero si no se entiende, avísenme. Identificar los segmentos existentes en el mercado. Lo que ya les dije muchas veces. ¿Quién está alrededor de la farmacia? ¿Hay un club de abuelo? ¿Hay una escuela? ¿Hay docentes? ¿Hay de alguna obra social en particular? IPS, OSPACA, camioneros, ¿sí? Entonces yo adecuo a lo que ese grupo particular de personas va a necesitar. Identificar la estrategia de marketing que mejor se adapta a mi compañía. A veces la estrategia de otro no es la más adecuada para mí, entonces, para mi barrio. Entonces muchas veces uno ve, no, Pharmacity tiene campañas de promoción de perfumes y shampoos 2x1. Pero la manera de comprar de Pharmacity, que compra cargamentos enteros, ¿sí? Para poder cubrir todas las farmacitis del país, no es lo mismo cuando yo voy a ir a comprar, ¿sí? Entonces no puedo aplicar esa estrategia de 2x1. Entonces tengo que ver cuál es la estrategia más adecuada a mi entorno, a mi bolsillo. Siempre tengan en cuenta eso. Identificar el mercado objetivo. ¿Por quién voy? ¿Voy primero por PAMI? Bueno, primero voy por PAMI. Soluciono bien todos los problemas de los pacientes de PAMI de mi barrio y después voy a avanzar sobre otro. Eso es importante, ir haciendo escalón por escalón y no tratar de abarcar todo a la vez porque no voy a poder. Realizar una investigación de mercado para desarrollar los perfiles. El perfil demográfico, cuánta gente hay alrededor, psicográfico y comportamental. ¿Qué quiere decir? Si es un grupo, supónganse, de personas que tienen la conducta de comprar.
¿sí? Hay veces estamos en un barrio que no tiene la estructura de comprar. Puede ser porque no tenga el dinero, puede ser porque no, porque le gusta más comprar en la farmacia del centro. Entonces eso lleva todo un tiempo y primero tenemos que aprender a ver cómo se comporta ese barrio, ¿sí? Por eso muchas veces cuando se quiere aplicar la misma estrategia en sucursales distintas, fallan. En una sucursal va a dar buen resultado, pero en otra falla. ¿Por qué? Porque la gente alrededor es distinta, ¿sí? Y va a tener esa percepción distinta. Los empleados que trabajan en una sucursal son distintos de lo que trabajan en la otra. Entonces también va a haber una percepción por parte del paciente distinto, ¿sí? Me ha tocado a mí ir a distintas sucursales donde en una me atendieron bien y en otra me atendieron mal. Entonces esa es mi percepción porque son distintas las sucursales. También pudo haber sido que yo estaba en dos momentos distintos, entonces tuve una percepción distinta. En un momento estaba distendida, entonces no me importó esperar, y en otro momento estaba tensionada, entonces fue catastrófico que me hagan esperar o que me hagan volver al otro día. Entonces por eso varía la percepción desde los dos lados. Comprender a los competidores y sus productos. Ahí entramos a analizar las otras farmacias, ¿sí? Ustedes ya vieron, creo que ustedes ya vieron FODA. Tengo que ver en qué es fuerte el otro, ¿sí? Porque normalmente en eso que el otro es fuerte, no me conviene empezar a pelear. Me conviene empezar a pelear en aquellas cosas que el otro es débil, ¿sí? Porque es débil, entonces yo puedo aprovechar y ser fuerte en ese aspecto. Cuando estoy fortalecida, puedo ir avanzando un poco para tratar de competirle en la fortaleza. Pero siempre vamos a tratar de aprovechar mejor lo que el otro es débil. Esos son analizar al enemigo como para saber, digamos, en dónde yo puedo ahondar. Desarrollar nuevos productos, o sea, nuevos servicios se refiere en este caso en farmacia. Bueno, la otra farmacia no toma la presión. Bueno, yo puedo implementar, por ejemplo, tomar la presión arterial en forma gratuita, ¿sí? O puedo implementar alguna fichita donde se registre y que el paciente pueda llevar y volver con esa ficha la próxima vez que quiera que le tome la presión. Algo sencillito, en la fichita se gasta muy poco, ¿sí? Como para imprimir una fichita, y que el paciente puede tener pegada en la ladera y llevar al médico cuando se vaya la próxima vez. Es un servicio, ¿sí? Que obviamente desde este punto de vista comercial es un producto. El servicio siempre va a ser un producto también. Establecer mecanismos de control del entorno para detectar amenazas y oportunidades. Estar atento a lo que pasa, ¿sí? A eso se refiere. Si cerca de la farmacia había una perfumería y la perfumería cerró, bueno, es un momento, una oportunidad en la farmacia de poder implementar algo de perfumería porque el barrio se queda sin perfumería. Un ejemplo, ¿sí? Comprender las fortalezas y debilidades de la compañía, las mías. Recuerden que las fortalezas y las debilidades son mías. Las oportunidades y las amenazas es del medio, es de lo que me rodea. Entonces yo primero tengo que saber en qué soy fuerte y en qué soy débil, ¿sí? ¿Tengo o no tengo plata? Tener plata de respaldo es una fortaleza, no tenerla es una debilidad, porque ¿cómo compro si no tengo la plata para ir reponiendo la mercadería? Tener personal capacitado es una fortaleza. Si no tengo personal capacitado o tengo muy poco personal, va a fallar la atención. Entonces eso va a ser visto como una debilidad por parte del cliente. Bueno, así tengo que ir analizando punto por punto todo lo que tenga que ver con la farmacia. Realizar análisis FODA o DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Lo vimos cuando, creo que vimos FODA o no con ustedes. No me acuerdo si ya dimos FODA o no. Si no vimos, lo vamos a ver. No se preocupen que esto lo vamos a ver. Y les voy a explicar bien cómo hacer un FODA de farmacia y cómo hacer un FODA personal, que es lo que les prepara para hacer un buen currículum, ¿sí? Para las entrevistas.
Auditar la experiencia de los clientes acerca del conjunto de la marca. Cuando habla del conjunto de la marca es todo lo que es la farmacia. Y la marca, por ejemplo, supónganse Farmacia Thomas. La Farmacia Thomas, ¿qué va a hacer? Va a ser la atención, va a ser la presencia en el barrio, va a ser la manera de solucionarme el problema que yo tenga, va a ser el medicamento que tenga o no tenga, ¿sí? Que si tengo que hacer esperar al paciente o no, si ya tengo la disponibilidad del medicamento ahí. O sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la experiencia de ese cliente con respecto a nuestra marca. A nivel personal, nosotros somos una marca también, ¿sí? Entonces, nuestra manera de tratar, nuestra manera de responder, nuestra manera de capacitarnos, de aprender, de tratar de solucionar los problemas de los demás, va a ser nuestra marca, ¿sí? De ahí, de lo que uno ve de la otra persona, es lo que uno va a hablar bien o mal, ¿sí? Me gusta cómo me trata esa persona. Ustedes van a ver que hay personas que llegan a un local y dicen, quiero que me atienda fulanita o quiero que me atienda aquella chica que está allá. Va a puntuar, ¿por qué? Porque tienen alta valoración a esa persona, ¿sí? No le está tratando de decir que el resto no sirve, sino que tiene la percepción de que con esa persona se siente mejor. Lo mismo pasa cuando ustedes eligen un lugar, ¿sí? Todos tenemos por ahí una heladería que nos gusta, un restaurante que nos gusta, un lugar especial donde nos gusta ir a relajarnos. Eso tiene que ver con nuestra percepción, ¿sí? A veces es la correcta y a veces no. A veces para todos puede ser buena y para mí es mala, ¿sí? Para mí tuve una mala experiencia y es mala. Desarrollar estrategias de marketing para cada uno de los productos utilizando las variables de marketing mix. ¿Qué es eso? El producto, el precio, la distribución, ¿sí?, de ese producto y la publicidad que se haga, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nadie se entera, tampoco voy a tener manera de publicitar mi lugar. En esto agarraron se potenció muchísimo durante esta pandemia todo lo que sea redes sociales. Hace 5 años atrás no había una presencia de las farmacias muy marcada en las redes sociales. Hoy sí. Así que en este momento, manejar redes sociales, saber manejar Instagram, Twitter, Facebook, otros canales que por ahí están más con la juventud, por ejemplo, es un plus al lado de otro que no lo sepa manejar. Con todo lo que es esta tecnología, siempre la juventud tiene ventaja con respecto a las personas que somos grandes. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a eso y nos cuesta más aprender, ¿sí? En cambio, la juventud la agarra enseguida, entonces es mucho más fácil para ellos. Así que eso también es un punto a valorar cuando yo hago un FODA mío. Crear una ventaja competitiva duradera. Cuando yo planteo una estrategia de venta, yo tengo que pensar a futuro, ¿sí? Si voy a poder mantener, supónganse que yo diga, no, para tener cliente quiero hacer 30% de descuento. Obviamente voy a tener clientes con 30% de descuento. Van a venir de varias cuadras a buscar ahí si yo tengo 30% de descuento. El tema es, ¿cuánto tiempo lo voy a poder mantener? Porque con todos los impuestos, con todos los sueldos, con todos los gastos de alquiler a lo mejor, o los gastos de luz, de internet, de agua, y yo tengo que dar 30% de descuento, me voy a fundir, ¿sí? Entonces, eso también es importante que se tenga en cuenta. Ese análisis de cuánta plata necesito, cuánto voy a gastar, entonces puedo ver si me alcanza o no me alcanza como para una oferta de esa característica. Por eso a veces fallan, a veces fracasan las empresas porque tratan de sostener algo que es inviable. En una farmacia chica no puede hacer ese tipo de descuentos, ¿sí? O sea, esa es la injusticia, que a veces en una farmacia más chica está el personal más capacitado, tiene el tiempo como para poder atender con más tiempo, más relajado al paciente. Sin embargo, los pacientes eligen a veces por una cuestión de precio estas farmacias súper atestadas donde tienen que aguantarse horas a lo mejor el esperar para que sea atendido. Bueno, lastimosamente hoy por hoy la parte económica es muy importante.
Otro de los factores por ahí va a ser el tema de que hay a veces obras sociales que trabajan con muy pocas farmacias. Entonces ahí también es otro problema, porque es otro problema porque nos encontramos justamente con una situación en la que yo no puedo elegir dónde quiero ir. Estoy obligada a ir a una, dos, tres farmacias y nada más. Entonces eso también, digamos, es como una percepción de mala calidad en la atención. Bueno, comprender dónde deben estar en el futuro las marcas de la compañía y redactar planes de marketing de forma regular para ayudar a conseguirlo. Esto tiene que ver con algo que a lo mejor ustedes escucharon alguna vez cuando uno está armando una estrategia, que es la misión y la visión, ¿sí? La misión es a futuro, a largo plazo, ¿en qué me quiero convertir? Y la visión es más a corto plazo, ¿cómo lo voy logrando? ¿Sí? Entonces a veces yo quiero ser, supónganse, llegar a ser la farmacia más importante de Posadas. Bueno, ¿cómo lo voy logrando? Entonces lo tengo que ir pautando en cortos periodos. ¿Sí? Yo no puedo pactar a 30 años, pues no sé lo que va a pasar a 30 años. Pero yo quiero que a 30 años sea la farmacia más importante. Bueno, ¿cómo lo voy a ir logrando? Año a año, cada 2 años, haciendo los preparativos para ir logrando eso. Ir evaluando, hasta ahora voy bien, esto hice mal, lo corrijo. Esos son los planes de marketing regulares, o sea, cada tiempo significa regular, que me va a llegar a lograr ese objetivo final que tengo. En una farmacia no es tan fácil esto, ¿sí? Entonces la mayoría de las veces es satisfacer la demanda de los clientes. Establecer sistemas de retroalimentación para ayudar a determinar los cambios necesarios para optimizar los procesos de mercadeo y generación de productos medios y terminales. Así parece muy técnico. ¿Saben qué es esto? Tener un buzón de sugerencia, tener un libro de quejas o sugerencias donde el cliente pueda volcar alguna opinión, ¿sí? La verdad que le está faltando tal cosa, o sea, no tiene la mala intención de criticar, está diciendo algo que a lo mejor él valoraría y algo que él supondría que sería bueno. A veces nos ponemos a la defensiva cuando nos dicen algo negativo, todos somos así porque a nadie nos gusta que nos digan las cosas que tenemos mal, pero tenemos que aprender a escuchar, eso se llama escucha activa, escucho lo que me dice el otro, ¿sí? Y lo analizo para ver si verdaderamente tengo que hacer algún cambio o no, ¿sí? A veces la gente habla por hablar, pero a veces habla con fundamento. Entonces tengo que ver si es o no es pertinente que yo haga algún cambio. Por ejemplo, si todo el mundo se viene y se queja que yo soy muy malhumorada y que soy muy chinchuda para atender, no puedo decir mienten todos. No, estoy negando, ¿sí?, que tengo mal humor. Entonces, no todas las personas están preparadas para atender un mostrador, y aún así, si estuviera preparada para atender un mostrador, no todos los días venimos con el mismo ánimo. ¿Por qué? Porque nos pasan cosas. Nos van a pasar situaciones feas, situaciones negativas, situaciones problemáticas en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, que sí o sí lo vamos a volcar cuando vamos a nuestro lugar de trabajo. Entonces siempre en los grupos de trabajo laborales siempre se recomienda los problemas los dejo en la puerta, ¿sí? Pero entre la teoría de dejar los problemas en la puerta y poder lograrlo en la realidad hay un amplio trecho. Si yo tengo a mi hijo enfermo, ¿sí?, ¿cómo hago para dejar mi preocupación por mi hijo enfermo en la vereda de la farmacia antes de entrar a trabajar? No lo voy a poder hacer. Entonces ahí entra lo que es la empatía, lo que es la solidaridad de los compañeros, lo que tiene que ver, digamos, con ser un buen jefe o no, que va a permitir que esa persona pueda trabajar y llamar por teléfono a su hijo regularmente, o directamente no puede hacer nada y está histérica porque no sabe si el hijo le bajó la fiebre, no le bajó, si lo tuvieron que internar o no, porque no le permiten usar un celular. Entonces todo eso tiene que ver con esto que hace la retroalimentación. A veces estamos preocupados solamente por el cliente, pero también tenemos que preocuparnos por nuestros compañeros,
¿sí? Y como farmacéutico también debe preocuparse por todos aquellos que están debajo del farmacéutico, a cargo del farmacéutico. ¿Sí? Entonces, esto también a veces, muchas veces el farmacéutico no lo sabe hacer. No es que tiene mala intención, sino que nunca nadie les explicó cómo lograr algo similar. ¿Sí? Así que no forma parte de lo que es nuestra currícula para estudiar, para recibir nuevo farmacéutico. Esto lo vamos aplicando a veces por experiencia de la vida, a veces por curso de capacitación, pero si no nos enseñan cómo manejar estas cosas, muchas veces los farmacéuticos no lo saben. Entonces ustedes van a encontrar farmacéuticos malhumorados, van a encontrar otros que son súper empáticos y uno dice, qué maravillosa esa persona como es. Y otro, uy, que ni le hablen porque te ladra. Bueno, todo eso tiene que ver con no poder manejar justamente estas situaciones. Díganme si no me entienden. Bueno, esto en base así a términos generales, todo lo que tenga que ver con estrategias hacia afuera. Vamos a empezar a ver ahora lo que son las estrategias hacia adentro. Uno de los principales problemas que tiene la farmacia va a ser el stock. ¿Cuánto tengo de medicamento en mi estante? Vamos a la colocación de productos. Dice, debe estructurarse en función de las características del almacén, del espacio físico disponible y del orden de almacenaje previamente establecido, o sea, la decisión que ya tiene la farmacia o la decisión que toma la farmacia en un momento de ordenar. ¿Sí? Ustedes van a encontrar farmacias donde están separados por colores, ¿sí? Laboratorio Roemer amarillo acá, laboratorio Vago color magenta acá, laboratorio, no sé, Microzules verde y blanco acá, va a estar separado por laboratorio. Ese es un nivel un poquito más avanzado porque cuando yo reciba la monodroga tengo que saber que la marca comercial pertenece a ese laboratorio para poder buscarlo. Entonces eso va a depender de la práctica que ya da en la farmacia, va a depender del conocimiento que tengan los empleados y demás. Todo se aprende, no se preocupen que todo se aprende. Normalmente lo más básico es cuando yo ordeno por abecedario, ¿sí? Porque ahí nadie se equivoca, A, B, C, D, salvo que no sepa el abecedario, si no, no habría problema. Entonces, ¿cómo se ve un estante armado por orden alfabético? Multicolor, ¿sí? No así separado por colores, sino que va a estar todo mezclado. Otra forma un poco más elevada, ¿sí? O sea, el más básico va a ser abecedario, el segundo nivel sería por laboratorio, el tercer nivel ya de mucho conocimiento es tenerlo separado por acción farmacológica. Entonces se van a encontrar con que los anticonceptivos están acá, los antibióticos están acá, los digestivos están en este otro lado, lo del aparato respiratorio en este otro, van a separar por función, ¿sí? Entonces requiere que todo el personal tenga conocimientos, ¿sí? Si dice supónganse, un antitusivo y no sabe de qué sistema del cuerpo es, no lo va a poder encontrar, por ejemplo. Sí o sí, o sea, estos son más comunes, pero supónganse que les diga un alfa reductasa. Y si no saben dónde se aplica un alfa reductasa, no lo van a encontrar, ¿sí? Era de la próstata, por las dudas, si no se acuerdan. Bueno, esto sería entonces lo que tenga que ver, digamos, con cómo yo veo. Recuerden otras cosas que tienen que ver también con, a la altura de la vista, lo que yo quiero que el cliente vea. Van a haber algunos pacientes que van a estar mirando todo, arriba abajo, porque son muy observadores. Y a lo mejor cuando entran ya vieron por abajo lo que había. Pero hay otra gente que no, que normalmente viene y está perdida o está mirando el celular, como mi hijo anda caminando acá alrededor de la mesa y con el celular en mano, está dando vuelta peor acá al lado, está en la adolescencia, así que está en esa edad problemática y no presta atención a nada, ¿sí? Entonces uno le dice, ¿viste si había tal cosa? No, no vi. No va a ver porque está con el celular acá, ¿sí? Y muchas veces nos pasa eso también. No vieron nada alrededor. Entonces hay que ver la forma de llamar la atención, ¿sí? Entonces tenemos que aplicar esos llamados de atención en base a los clientes que nosotros queremos captar, ¿sí? ¿Cómo captamos a un adolescente? Muy interesante el tema. Habría que ver qué tipo de adolescentes son.
¿sí? Siempre hay algo que les va a llamar más la atención. No sé, me suena, pero no sé si son alguno de ustedes por las dudas. Bueno, las estanterías suelen ser metálicas, también a veces se colocan en forma paralela, los estantes en forma paralela. El de zigzag es muy difícil, ¿sí? A veces se coloca en zigzag cuando la habitación tiene alguna esquina, ¿sí? Muy particular, pero si no se va a tratar siempre de poner en forma paralela. ¿Por qué? Porque tiene que ser fácil de limpiar, tiene que ser fácil de transitar. En las farmacias más viejas tenemos más lo que sea estantería de maderas. En los nuevos equipamientos para farmacia, ustedes... Bueno, a ver, estábamos en este otro. Bueno, estábamos hablando de los estantes. Hay metálicos, hay de madera. Se van a encontrar mucho también con estas farmacias que están más equipadas, que tienen los típicos que parece como si fuera un placar y se abren las puertas y se despliega como un despensero adentro, donde está todo, digamos, como tapado, resguardado del polvo. Esos son, digamos, todos los nuevos equipamientos que vienen, que tienen melamina y materiales así de ese tipo. Pero digamos, sea cual sea el tipo de estante que utiliza, siempre va a ser lo mismo, tener a disposición y a resguardo, o sea, que no estén en el piso, que no estén en lugares húmedos, que no estén apoyados en la pared, lo que sean los medicamentos. En la farmacia no hay tanta exigencia, pero en las droguerías, por ejemplo, ningún estante puede apoyarse en la pared. Y miden a tal extremo, tiene que estar 10 centímetros mínimo de distancia con la pared, que los inspectores suelen apoyarse contra la pared a medir si ven hasta el fondo del depósito sin ninguna interrupción. Ahí son mucho más exigentes y no puede estar nada, ni a nivel del piso, nada a nivel de tocando la pared. Bueno, en el tema de los transelevadores, esto en la farmacia no hay. Ustedes lo van a poder ver cuando van al supermercado, supónganse, tampoco en un supermercado común, cuando ustedes van al Vital, por ejemplo. Los transelevadores son los carritos estos que tienen los elevadores para levantar los palets. Obviamente en una droguería sí lo pueden llegar a encontrar, sobre todo para movilizar los sueros y demás que son pesados, pero en una farmacia no. Cajas de plástico apilable, esto sí puede haber, muchas veces cuando se tiene poco espacio se utiliza estas cajas de plástico apilable donde los medicamentos están adentro. Entonces en una caja, por ejemplo, pueden encontrar, supónganse, material para cura, ¿sí? Entonces ahí está todo lo que sea algodón, curita, esas cosas. O aquellos que son de pequeño tamaño. Así que muchas veces eso sí se utiliza en la farmacia. Las cajas metálicas suele ser más difícil en una farmacia, no tiene mucho sentido, pero digamos que puede llegar a existir. Y estivados específicos se refiere cuando el material tiene alguna forma, una esfera, por ejemplo, o tiene alguna forma característica que hace que apilarlo sea difícil. Todos vimos alguna vez en un supermercado cuando están apiladas las pelotas, por ejemplo, para el Día del Niño o para Navidad, que es difícil apilar pelotas, ¿sí? Por la forma esférica. Entonces normalmente lo ponen en algún contenedor, ¿sí? Y vuelcan todas las pelotas adentro. En la farmacia también puede haber muchas cosas que sean de difícil acomodación, entonces a eso se refiere. Bueno, a ver qué lo veo arriba. Dice normas generales para la colocación de los productos sanitarios. Dice los materiales pesados se colocarán en zona de buen acceso. ¿Por qué? Porque si son pesados son difíciles de movilizar. En una farmacia por ahí lo más pesado van a ser los sueros, los yesos, ¿sí? Cosas muy específicas pero que puede haber. En las cabeceras, las estanterías deben disponerse guías con el material almacenado, su código y el estante en el que están. Esto no es común en la farmacia. Por ahí, ¿saben dónde vi más este tipo de almacenamiento de las cabeceras? Que en la cabecera diga, en las ferreterías. ¿Por qué? Porque tienen miles de cositas, ¿sí? Entonces es una forma de saber qué hay en cada estante. Pero sí, a grosso modo, podemos encontrar en los supermercados con los carteles que ponen limpieza, panadería, ¿sí? O sea, te dan grandes orientaciones para saber hacia dónde, qué pasillo tenés que ir.
Los productos con más movimiento se colocarán más próximo a la salida. Sí, es factible, sí, aquellos que más salen para que yo no tenga, o más cerca de la mesa, el mostrador. ¿Por qué? Para que yo no tenga que ir hasta el fondo, supónganse, por un alcohol en gel. Así que obviamente en esta pandemia todo lo que sea alcohol en gel tiene que estar cerca del mostrador porque es algo que van a pedir mucho las personas. Bueno, y ahí en base a lo que me piden en la farmacia, tenerlo siempre a mano, aquello que más me piden. La fecha, los artículos con fecha caducidad más próxima se colocarán en los lugares de más fácil acceso. Normalmente cuando se acomoda un estante y tengo varios productos, supónganse un anticonceptivo, tengo 5 cajas. Si todos tienen el mismo vencimiento, bueno, las coloco las 5. Pero si tengo de distintos vencimientos, siempre coloco adelante, o si yo apilo una arriba a la otra, arriba, el que primero que voy a tomar, siempre el que vence más pronto. ¿Sí? Eso tienen que tener en cuenta, eso es importante. ¿Para qué? Para que no les aparezca a ustedes medicamentos vencidos. A ver, le voy a silenciar. Para que no le aparezca medicamentos vencidos en ningún momento. Algo que también les gusta mucho a los inspectores, yo fui inspectora, y sobre todo a los inspectores del ANMAT, que son los que vienen a controlar justamente todo lo que sea la procedencia de los medicamentos y demás, que aquellos que están próximos en un rango de 6 meses tengan algún tipo de marca. Normalmente se usan esos adhesivos multicolores como para poner la fecha, entonces yo sé de lejos que esa caja está por vencer en este plazo de 6 meses. Esto es importante, ¿por qué? Porque significa que periódicamente hay personas que revisan los vencimientos. Si yo como inspectora llego a una farmacia y el estante tiene tierra, señal de que no revisan, ¿sí? Entonces eso también es muy importante. Entonces siempre más a mano lo que vence primero. No se aconseja el cambio de lugar del almacenaje, salvo que sea una estrategia en el caso de que el cliente circule. Para el personal interno no es aconsejable cambiar de lugar. ¿Por qué? Porque nos perdemos. Sabemos que siempre estuvo a la derecha tal producto y ahora me lo pusieron de aquel lado. En cambio, esto es una estrategia en los supermercados, en aquellas farmacias que tienen los shopping adelante. En esos lugares sí es recomendable el cambio de lugar. ¿Por qué? Porque la gente circula por los pasillos buscando lo que necesita y en esa búsqueda se encuentra con otra cosa que le llamó la atención, una oferta o era algo que buscaba hace mucho y que se había olvidado. Bueno, y es la forma de cómo captar la atención y hacer que el paciente lo lleve. Esto entonces cuando es de mostrador para afuera, o sea que el cliente es autoservicio, ahí sirve. Pero cuando estamos hablando que el personal es el que tiene que buscar, no. Los materiales que deban ser conservados a una temperatura concreta se almacenarán en frigoríficos o salas con aire acondicionado, intentando distribuirlos a diario. Bueno, esto en el caso de aquellos medicamentos que tienen que guardarse en heladera. Tengan en cuenta que toda la temperatura nuestra, acá en Misiones, de por sí requiere que la farmacia tenga aire acondicionado. Porque en pleno verano la sensación térmica suele ser arriba de 50 grados, ¿sí? Pleno verano. Ahora estamos con temperatura arriba de 30 grados de sensación térmica. Y la temperatura que se considera máxima va a ser de 30 grados, ¿sí? Así que siempre más o menos las farmacias tratan de mantener su temperatura a 25 grados, que es lo testeado. Hasta 30 tienen el rango que pueda tener. Temperaturas hacia abajo no, salvo que sea algún producto, pero acá nunca llegamos a una temperatura ambiente de congelación, ¿sí? Pero hay productos que no se pueden congelar, por eso no se guardan en heladera. Pero por más frío que haga afuera, siempre adentro de la farmacia va a ser una temperatura alrededor de 20 grados aproximadamente en pleno invierno. Bueno, así que nosotros el problema es el calor, ¿sí? O sea que las farmacias medio que obligatoriamente necesitan aire acondicionado. Los productos tóxicos o peligrosos se almacenarán en determinados espacios habilitados, armarios con cerradura, ¿sí? O ventiladores para eliminación de gases.
La eliminación de gases es muy particular para aquellos a lo mejor que hacen alguna preparación, pero si no, no es necesario. Eh, pero sí si hay algún tipo de tóxico, siempre resguardado del acceso, o sea que nadie tenga un acceso facilitado. A ver. Gestión de stock. Vamos a ver la valoración de las existencias e inventarios. Dice, entre los múltiples controles y actividades que se han de realizar en una empresa se encuentra la gestión del inventario o de las existencias de mercadería. Gestión del inventario es saber qué tengo, ¿sí? ¿Qué tengo? ¿Cuánto tengo de cada cosa? Esta labor consiste en realizar una relación exhaustiva, o sea, a fondo, de todos y cada uno de los productos que se necesita tener en un almacén para su uso o consumo, de tal forma que nuestras necesidades estén cubiertas y no se produzca un déficit de stock o de almacén, o sea que yo no dé faltas en la farmacia. Esto es difícil, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de productos y todos los médicos recetan productos distintos. Entonces esto yo puedo ir acomodándome con el tiempo a aquellos pacientes que siempre vienen a buscar lo mismo. Pero yo puedo tener un cliente que hace 10 años lo atiendo y le dan algo nuevo y a lo mejor ese algo nuevo no lo tengo, ¿sí? Entonces, yo soy responsable de tener los medicamentos que necesita mi cliente, que yo sé que mi cliente lleva siempre, pero las novedades, las cosas nuevas que le recetan, obviamente no la voy a saber. Por otro lado, todo ello debe hacerse con el menor costo posible para la empresa, lo que se denomina gestión de stock, o sea, comprar inteligentemente, no largarme a comprar por comprar sin ningún análisis, porque eso es perder plata. El auxiliar de farmacia participa en la realización de los inventarios, debe asegurarse que todo el material necesario esté disponible en el lugar y en el momento que se necesite. La asistencia sanitaria hace que tengamos que ser rigurosos y eficaces a la hora de colaborar en estas tareas administrativas, ya que de ello depende el buen funcionamiento de todo el sistema sanitario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Asegurarnos de hacer bien nuestro trabajo. Si nos mandan a hacer un control de stock, controlar bien. Si nos mandan a hacer un control de vencimiento, controlar bien los vencimientos. Algunos son difíciles de leer porque son la letra muy chiquitita o a veces vienen caladitos y eso es difícil de ver. Pero hacer lo mejor posible para minimizar los errores, ¿sí? Que yo no le dé erróneamente a un paciente un medicamento vencido porque no controlé la fecha. Vamos a los conceptos básicos. Las empresas tienen que prestar un servicio de calidad, pero al mismo tiempo deben hacerlo al menor costo posible. Por ello, una adecuada gestión de stock es imprescindible para el normal y adecuado funcionamiento de una empresa. Para conseguir un equilibrio entre esos dos puntos, se tendrá en cuenta dos aspectos básicos: el espacio del que yo dispongo y la plata que yo dispongo, o sea, la capacidad económica. Si yo quiero comprar un montón de cosas y mi espacio es chico, no me sirve, porque ¿dónde guardo la mercadería? Y si mi espacio es grande, pero si yo no tengo la plata, no lo voy a poder comprar, ¿sí? Entonces siempre tengo que valorar esas dos cosas. ¿Tengo la plata para comprarla? ¿Entra en mi depósito? ¿Sí? Entonces voy a poder ir analizando qué tengo que comprar y cuánto tengo que comprar. Bueno, la gestión de stock va directamente ligada entonces al espacio del almacén y a la disposición económica entonces. Esto es así porque si se pide en exceso un cierto producto, el desembolso económico puede impedir la adquisición de otros productos. Supónganse que yo dije, bueno, voy a comprar, tengo 100.000 pesos y voy a comprar 90.000 pesos anticonceptivos. Me queda solo 10.000 pesos para comprar todo lo otro, o sea, no voy a poder comprar nada, ¿sí? Así que eso es lo que tengo que valorar, que no por comprar mucho de uno no tenga dinero para comprar de lo otro. Siempre elaborar, digamos, previsiones lógicas, eso es comprar con una lógica. Si no, compro cosas ilógicas y hago cualquier cosa.
Lo primero que tenemos que conocer es cuáles son los artículos que más se consumen y en qué medida para realizar la gestión del stock con la mayor precisión posible. Esto se va a ir dando con el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, en esta farmacia salen 10 cajas de Enalapril por mes. Entonces yo sé que siempre tengo que tener aproximadamente 10 cajas. En el transcurso de ese mes van a salir las 10 cajas. Yo puedo tener en forma permanente los 10 o puedo tener al inicio 10 e ir descontando, después voy a tener 9, 8, 7 y tener un mínimo. Bueno, cuando llega a 3 compro de vuelta, ¿sí? Entonces voy generando, digamos, un circuito donde siempre voy a tener disponible esa medicación que va a necesitar el paciente que ya viene, que ya es un cliente estable. Bueno, ¿qué más tenemos que tener entonces? Saber el espacio que disponemos. No me sirve comprar un montón de productos si yo no tengo dónde guardarlos. Por otro lado, aunque un producto tenga mucha tirada de consumo, deberá almacenarse razonablemente en función de las unidades de uso que realmente vayamos a necesitar. Para valorar este principio básico de gestión de stock, deberemos saber igualmente el tiempo que nuestro proveedor tarda en suministrarnos y calcular con qué periodos de tiempo deben realizarse los pedidos. Bueno, esto era más aplicable antes. ¿Por qué? Porque antes no había tantas droguerías disponibles. Antes nos manejábamos con droguerías de Chaco, droguería de Buenos Aires, había creo que 2 droguerías acá en Posadas. Las localidades del interior tienen este problema porque no tienen droguerías a disposición. Pero hoy por hoy las droguerías brindan como servicio, antes la droguería venía una vez por semana, entonces yo tenía que prever todo el gasto para esa semana, pero hoy por hoy las droguerías vienen todos los días, incluso vienen 2 o más veces por día. Hay droguerías que vienen hasta 3 veces por día. Y las droguerías de lejos, antes mandaban con transporte de carga normal y hoy por hoy están mandando muchos en avión. Así que llega de un día para el otro el pedido. Antes se tenía que esperar mucho más. Hoy lo que más se puede llegar a esperar cuando hago una compra directa al laboratorio. Ahí sí puedo llegar a esperar de semanas, a veces hasta un mes, hasta que llegue el pedido. Para valorar este principio entonces básico de gestión deberemos saber igualmente el tiempo que nuestro proveedor tarda. Para estudiar el consumo de productos de un hospital pueden utilizarse diversos listados, como por ejemplo el listado de consumo de los productos según su rango ABC. Esto habla más por el hospital. ¿Por qué? Por la gran cantidad y variedad de cosas que va a necesitar. No es lo mismo un servicio de neonatología para un bebé a los productos que va a necesitar un servicio de cardiología, a los productos que va a necesitar un servicio de terapia intensiva. Entonces, normalmente esos depósitos o farmacias dentro de esos hospitales necesitan tener una manera de categorizar todos los productos. Y a veces utilizan este rango ABC. Yo le pongo el valor de ese ABC. Por ejemplo, A pongo los productos muy necesarios, pero caros. El B, muy necesarios, pero baratos. El C, poco necesario, caro. ¿Sí? Entonces voy yo dándole un valor a esas letras y en los productos, cuando yo voy comprando y cargando en el sistema, los voy a poner con esta categorización. Entonces, ¿para qué me sirve? Los que son A, que eran muy necesarios pero caros, yo tengo que disponer de dinero. Si no tengo dinero, sé que no lo voy a poder comprar. ¿Sí? El B, sé que es muy necesario, pero ese es barato. Entonces yo puedo ir acomodando las compras más fácilmente. Entonces lo que me da es como una manera de hacer un orden de prioridad en las cosas que yo tengo que gastar. Además de estos conceptos, dice, hay que tener en cuenta otros más concretos y que son fundamentales para controlar la cantidad almacenada de una manera satisfactoria. Van a ser el stock de seguridad, que es el mínimo, el horizonte de compra, cuándo voy a comprar, ojo que esto es de examen, ¿sí? El punto de pedido y el lote económico. Esos son 4 definiciones que tienen que ver con el marketing. Vamos a ver el primero, el stock de seguridad.
consiste en conocer el número de meses de reserva de existencia de los productos sanitarios con la finalidad de que no se produzca la ruptura del stock, o sea, que no me quede sin stock. Para evitar quedarnos sin stock, dispondremos siempre de una cierta cantidad que no se consume, o sea, que queda de reserva. Y que se guarda, pero teniendo siempre en fecha la caducidad. O sea que físicamente no es que, supónganse, de 10 cajas, yo marco mi disponibilidad, mi mínimo, en 3, ¿sí? Porque normalmente es el 30%. Dejo en 3. No quiere decir que esas 3 cajitas van a quedar fijas y voy a ir cambiando las otras. No, voy cambiando todas por el vencimiento, pero siempre dejando un stock mínimo de 3. En general, dice, es conveniente almacenar una reserva equivalente a un 30%. ¿Sí? Entonces, si son 10, 3 debo tener como seguridad. Después, teniendo siempre en cuenta el periodo de tiempo que tardan en suministrarnos el pedido. Por eso le decía, esto era algo más para calcular antes, que tardaban las droguerías en venir. Hoy no. Hoy es necesario saber nomás el stock mínimo que necesito y saber si alguna droguería en particular tiene algún tiempo, un horizonte de compra más prolongado. La gestión de stock analizará el porcentaje necesario para cada artículo que estadísticamente se consuman en un periodo dado y el periodo de entrega de la mercadería. Bueno, esto también, la experiencia, es lo único que les va a ir dando estos datos que ustedes van a ir necesitando. Los sistemas ya permiten sacar una estadística. Puedo sacar la estadística del mes, puedo sacar la estadística de la semana, puedo sacar la estadística de una quincena. Y va a ir variando, porque no es lo mismo la medicación que sale en verano que la que sale en invierno, ¿sí? O primavera. Así que yo puedo ir sacando estadísticas por temporadas y puedo sacar una estadística anual. Entonces, por ejemplo, yo puedo saber, en el año se venden 100 cajas de anticonceptivos, ¿sí? Entonces yo tengo una estadística que me va a permitir ir manejando esa estadística en base a los números que yo voy manejando y poder ir aumentándola o bajándola. Porque eso, el anticonceptivo es algo permanente, ¿sí? O sea, todos los meses la mujer va a buscar el anticonceptivo, pero en cambio un antibiótico, yo puedo estar enferma en invierno, pero en verano no. Entonces va a variar de un mes al otro. Bueno. Dice, es necesario entonces que el responsable del almacén disponga de esa información estadística permanentemente actualizada del consumo concreto de cada artículo. Le doy otro ejemplo bastante común. En la época que más se necesita medicamento del sistema digestivo, antidiarreico, antiemético para los vómitos, digestivos, antiespasmódicos, siempre va a ser en 2 épocas del año, Pascua y fin de año. ¿Por qué? Porque la gente come y toma de más. Entonces siempre alrededor de estas fiestas siempre va a haber problemas digestivos. Entonces tengo que tener siempre disponible en esas épocas este tipo de medicación. Las gotas para el oído, siempre en época de pileta hay dolores de oído. Entonces siempre tengo que tener disponible en esa época. En invierno, medicación para el pulmón, antibióticos para el pulmón, medicación para la garganta, ¿sí? La amigdalitis, que son típicos de la época de invierno. Y así voy viendo, en época de primavera las alergias van a ser productos que van a ir cambiando, que no son en forma constante. Un antihipertensivo va a ser constante, un anticonceptivo va a ser constante, una medicación para la diabetes va a ser constante, porque no es que una persona es diabética en agosto y en septiembre no, ¿sí? Eso es lo que siempre tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿qué se considera? El número de meses de reserva, el 30% de las unidades que se consumen para tener de stock y la fecha de caducidad y tardanza en recibir el pedido. Entonces le pone un ejemplo acá. Dice, si suponemos que un determinado producto se consumen 400 unidades al mes y tenemos un mes de seguridad del 30% y un mes de periodo de entrega, siempre habrá que disponer en el almacén de 520 unidades. O sea, ¿de dónde sale ese 520 unidades?
son 400 productos que se consumen. El 30% de 400, 3 por 4, 12, es 120. ¿Sí? Entonces tengo que tener de stock siempre 120. Ese 30% me cubre nuevos clientes, cualquier tardanza que haya en la entrega de la nueva mercadería. O sea, siempre tengo que contar con ese stock de 120, perdón. Si el periodo de entrega fuera de 2 meses, deberíamos almacenar la cantidad de los 2 meses más ese 30%, o sea, 800, porque 400 cada mes, y el 30% de 800 va a ser 240. Así que tengo que tener 1040 unidades en total. Entonces, siempre dependiendo de cuándo me va a llegar la nueva mercadería. Ese es el horizonte de compra, ¿sí? Vamos ahora justamente al horizonte de compra. Es el número de meses que se cree que debe transcurrir entre una compra y la otra. Va a haber productos que se van a comprar todos los días, va a haber productos que se van a comprar una vez al mes, va a haber productos que lo puedo comprar una vez cada 6 meses. Ese es el horizonte de compra. Para ello tendremos que conocer la capacidad del almacén, el volumen del espacio que ocupa el producto y las tendencias alcistas o bajistas del precio del artículo. Acá en Argentina eso está simplificado, sube, siempre sube, nada baja, ¿sí? O sea que por el efecto de la inflación todos van a subir. Normalmente en la Argentina no bajan los medicamentos. Si se trata de un producto que ocupa mucho espacio y nuestro almacén es pequeño, estamos obligados a hacer pedidos más chiquitos, pero más frecuentemente. Si en lugar de hacer un pedido anual, voy a hacer un pedido todos los meses o un pedido toda la semana. ¿Por qué? Porque no puedo tener un montón de un producto que me ocupa mucho espacio. En cambio, si disponemos de suficiente espacio para almacenar el producto, el horizonte de compra dependerá del consumo conocido de unidades y de la reserva necesaria y del precio, que también me va a dar esas oscilaciones del mercado. Les repito, en la Argentina siempre van a ser subas, nunca baja el precio. Oscilaciones cuando sube y baja, sube y baja. Cuando el precio se eleva, la compra debería reducirse al mínimo, mientras que cuando el precio está bajo deberíamos hacer grandes compras. Esa es la idea de analizar los precios y comprar cuando está en baja. Esto se ve cuando compramos dólares, ¿sí? Cuando sube el dólar no se compra, cuando baja el dólar se aprovecha y se compra. Bueno, eso sería esto. Tratar de hacer eso con la medicación, pero como les decía, la medicación acá no baja el precio. Considerar el número de meses que debe transcurrir entre una compra y la otra, conocer la capacidad del almacén. Por eso es importante que aquel que hace las compras conozca, trabaje en el depósito. Muchas veces las empresas cometen errores porque compra a otra persona que no ve, ¿sí? No sabe lo que hay en el depósito y entonces compra mal. Hay que tener en cuenta justamente los precios. Ejemplo, si consumimos 200 unidades mensuales de algodón y compramos cada 2 meses, el horizonte de compra se da de 2 meses. Por lo tanto, ¿cuántos algodones voy a necesitar comprar? 400, 200 por cada mes. Vamos al punto de pedido. Es la demanda durante el periodo de aprovisionamiento más el stock de seguridad. Se trata de calcular cuál ha de ser el nuevo pedido de cada artículo, teniendo en cuenta para ello los parámetros que ya vimos, ¿sí? El stock de seguridad, el horizonte de compra. Entre ellos destaca el número de unidades de consumo y la reserva necesaria de cada producto, el stock de seguridad. Entonces se debe considerar que consiste en el cálculo de un nuevo pedido, o sea, el próximo pedido, y hay que conocer el consumo y la reserva necesaria para cada producto. O sea, cuánto salió, cuánto tengo, eso me va a decir cuánto necesito comprar, ¿sí? Por eso siempre tiene que estar en conocimiento, el del que compra tiene que estar en conocimiento del stock o existencia. Ejemplo, si en una consulta médica el consumo de vendas elásticas es de 300 unidades al mes y el stock de seguridad es 90, recuerden 30%, 3 por 3 es 9, de 300 el 30% va a ser 90. Sabiendo que el pedido tarda un mes en ser suministrado, el punto de pedido va a ser
90, que es el stock mínimo, ¿sí? Más esos 300 por un mes, o sea, 390. Vamos al lote económico. El lote económico es el costo mínimo de realización de cada pedido. Para su cálculo hay que valorar el costo que tiene ese almacenamiento y el envío, que mucha gente no toma en cuenta también lo que sale que me manden la mercadería. O sea, el transportista, lo que me cobra el transportista en traer, lo que me cobra de seguro para traer, ¿sí? O sea, no es solamente el costo del medicamento. El costo del envío es el importe que hemos de abonar a la agencia de transporte por el servicio. Con carácter general, dicho costo parte de un mínimo que siempre tendremos que afrontar sin importar las unidades. Lo mismo pasa cuando ustedes piden un delivery. El delivery le cobra lo mismo, así sea, le lleve una pizza o le lleve 3. El delivery va a ser igual, ¿sí? Entonces ese es el costo que yo tengo fijo. Si ese costo, supónganse, la pizza me sale 300 pesos y el costo del envío me sale 500, no vale la pena, ¿sí? Entonces siempre tengo que tener en cuenta también ese costo. Habrá por tanto que solicitar el pedido de tal forma que el número de unidades solicitadas no sea inferior a ese costo mínimo, ¿sí? Tengo que considerar el costo mínimo de realización del pedido y hay que valorar también el costo del envío y del almacenamiento. Por ejemplo, una consulta utiliza mensualmente 50 envases de análisis de orina. Cada envase cuesta 50 centavos y tardan en servirlo, o sea, en tenerlo ahí 10 días. El costo del envío más el seguro del transporte asciende a la cantidad mínima de 45. O sea, 45 pesos es lo mínimo que el transporte puede cobrar, lo mínimo. Así me traiga un envase o me traiga, digamos, un valor, digamos, que esté ya cerca del límite. Para que me dé un pedido superior a 300, tenemos que estar hablando, a 50 centavos, tenemos que estar hablando mínimo 600 unidades para que me suba ese costo. El costo mínimo entonces para mover el camión es 45 pesos. En caso de solicitar la cantidad de envases necesaria para un mes, ¿sí? 50 solamente necesita por mes, el costo del transporte superaría, o sea, 50 envases sería 25 pesos. O sea, los envases me salen 25, pero el transporte me sale 45, o sea que se me encarece mucho mi envase. En esos casos, cuando el producto es barato, lo que tengo que hacer es comprar gran cantidad. Pero, ojo, que si no tengo dónde guardar, es otro problema. La repercusión del costo del envío sobre el producto sería de 90, o sea, ese 45 yo lo traslado también al valor que tiene el envase. Lo que supondría que cada artículo nos costaría 1,40, o sea, 50 centavos más 90 centavos del envío. Teniendo en cuenta la disponibilidad del espacio en el almacén y dado que este producto es de fácil almacenaje, debería realizarse un pedido anual de 50 por 12, o sea, 50 envases por cada mes del año serían los 600 envases necesarios. Que a 50 centavos serían los 300 pesos que me cambiaba el valor del transporte. En este caso, el transporte en lugar de valer 45 me va a valer 60. Y de esta forma se estaría repercutiendo 0,10, o sea, 10 centavos en cada envase. Entonces, en lugar de valer 50 centavos, valdría 60. O sea, muy inferior al ejemplo anterior que dio que me daba 1,40 peso. 90 por envío más el 50 centavos del envase me daba 1,40 peso. Así es cuando se tiene disponibilidad económica, se tiene lugar de almacenaje, es cuando hacen las mejores compras, porque cuanto más grande sea el volumen, más barato les salen los costos, ¿sí? Puede haber incluso ofertas del producto que en determinada cantidad me reducen el precio, pero sobre todo lo que se reduce mucho es el transporte.
Como norma general y después de haber estudiado todos los parámetros necesarios para una buena gestión de stock, el cálculo del stock de seguridad y el del horizonte de compra pueden estimarse a partir del consumo medio mensual de los últimos 12 meses. Entonces, este es un valor promedio. Yo puedo hacer una proyección más grande, pero normalmente se toma 12 meses. Si yo, supónganse, tomara una proyección, una estadística de 5 años, a lo mejor la gente que vivía hace 5 años atrás alrededor de la farmacia no está más. Y vinieron gente nueva o se fueron, ¿sí? Se cerraron negocios, se abrieron y todo eso va cambiando. Entonces normalmente siempre se recomienda esa estadística con los últimos 12 meses. Vamos al método de valoración de esa existencia. Los artículos que forman parte de la existencia del almacén de una empresa se valoran, o sea, le pongo un valor económico, significa valoración, según el plan contable. Al precio de adquisición o al precio de producción. Normalmente es cuánto yo gasté para tener ese producto. Esto lo hacen los contadores todos los años, ¿sí? Cuando se tiene que rendir los impuestos de ganancias de la farmacia. Entonces tiene en cuenta todo lo que se compró, todo lo que se vendió, la diferencia va a ser la ganancia de la empresa. Se establece con carácter obligatorio computar siempre la valoración de existencias por el valor de adquisición del producto, entendiendo por este única y exclusivamente el precio reflejado en la factura del proveedor, o sea, cuánto me cobró el proveedor. El costo de producción comprende cada uno de los gastos que se supone la entrada del producto y su almacenaje. Esa es otra cosa que no se tiene en cuenta. A veces solamente se valora cuánto yo pagué el producto, pero a ese producto yo le tengo que agregar, ¿sí?, gastos que tienen que ver con ese almacenaje. Entonces, por ejemplo, dice el pago del porte, o sea, el transporte, hasta ahí, el seguro del transporte, los aranceles aduaneros, si fue un producto importado, por ejemplo, y cuando yo lo tengo almacenado en mi depósito, también tengo que tener en cuenta todos los gastos, porque no está solito ahí el medicamento. Para estar ahí, tengo que pagar un alquiler, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar, esos son los costos del mantenimiento, al personal. Esos son los gastos fijos que tiene la farmacia y yo también lo tengo que trasladar ahí, ¿sí? Esos gastos salen de esa diferencia entre lo que yo compré y lo que yo vendí. Entonces a veces uno dice, uy, le recargó 30%. Bueno, pero ese 30% que suena como ganancia, de ahí salen el pago de de estas situaciones. Luz, agua, electricidad, internet. Sin eso no puede estar abierto una farmacia. El personal y demás. Con relación, entonces, siempre la limpieza, eso también muchas veces no se tiene en cuenta y es muy importante. El cálculo del costo de producción es otra de las funciones directas de la gestión de stock. Entre los métodos de valoración de existencia más frecuentemente utilizados es recomendable el del precio medio ponderado, aunque existe otros métodos como son los métodos FIFO y LIFO. Esta es otra pregunta de examen. Cuando yo les pregunto qué son los métodos FIFO y LIFO, son métodos de valoración, o sea, de poner números, cuánto vale ese stock que yo tengo, ¿sí? No es para medir el vencimiento, no tiene nada que ver con otros factores, digamos. Lo que me mide el método FIFO-LIFO va a ser justamente cuánto vale lo que yo tengo ahí. Supónganse que yo quiera vender mi farmacia, yo tengo que saber qué productos tengo para saber cuánto vale mi farmacia. Eso son la valoración, poner en valor el producto que yo tengo ahí. Y así se valora todo. Se valora el establecimiento, se valora el nombre, si hay un antecedente bueno, digamos. Se valora el mobiliario, los estantes, se valora la computadora, se valora todo lo que tenga que ver que esté ahí tangible. Tangible es que yo lo pueda tocar. Precio medio ponderado. Entonces hablaba acerca de que había 3 métodos: precio medio ponderado, FIFO y LIFO. Vamos a lo que es el precio medio ponderado. Dice, consiste en valorar las existencias o cantidades
que un determinado artículo hay en un almacén teniendo en cuenta los precios de adquisición. Esto lo hacen los contadores, pero los sistemas informáticos que tiene la farmacia hoy te sacan eso también, ¿sí? O sea, porque te puede dar el stock actual que tenés en la farmacia y existen también dentro de los programas para valorar justamente el precio promedio. El precio medio ponderado es el precio promedio que yo pagué, ¿sí? No es lo mismo el precio. Bueno, estábamos hablando acerca del precio medio ponderado. Es el precio promedio, porque no es lo mismo el precio que yo compré en enero a lo que yo pude haber pagado ahora en noviembre, en octubre. Entonces, el promedio de todos esos meses es el precio que lo va a tomar el contador como el valor real del producto. Uy, se me fue. Fichas de almacén. A ver, no, pero me falta el otro. A ver qué les digo ya. El otro que me pasé. Ahí está. Método FIFO y LIFO. En el método FIFO, el primero que entra es el primero que sale. ¿Sí? Fíjense que tiene que ver ahí no con los vencimientos, sino lo que tiene que ver es el valor. El primer valor que yo compré, que recuerden que son métodos de valoración, de poner el costo, de poner un valor numérico de lo que cuesta. El material utilizado se valora con precio antiguo, o sea, con el precio que entró, más viejo, y el stock, lo que yo tengo en stock, a precio actualizado. El inconveniente es que es fiable cuando los precios son estables, pero cuando hay una inflación esto no sirve, este método no sirve. Entonces el método FIFO, por ejemplo, en Argentina no se puede aplicar. Vamos al método LIFO. En este el último que entra es el primero que sale. Entonces, ¿qué se considera acá? Que lo que yo tengo en el estante se valora con precio antiguo y lo que sale, ¿sí? Lo que ya salió en ese periodo, en ese año, yo lo uso con el precio actual. Entonces esto se aconseja en épocas de inflación o de subida de precio. Pero esto en la práctica, digamos, en una farmacia, lo más común es el precio ponderado, ¿sí? Es lo que suele utilizar más los contadores. Esto lo hacen los contadores especialmente cuando se está queriendo vender o comprar una farmacia, se valora la existencia justamente con estos métodos. Esto, digamos, no es que ustedes lo tienen que hacer, sino que lo hace ya el sistema automáticamente. Fichas de almacén. Dice confección y desarrollo. Para conocer las existencias de los diferentes artículos en nuestro almacén se utilizan diferentes programas informáticos. En dichos soportes se elaboran unas fichas de almacén que pueden imprimirse en listados. La elección del formato dependerá de cómo trabaje nuestro programa de gestión de almacén, pero al menos en esta ficha deberá reflejarse necesariamente los siguientes registros, o sea, los siguientes datos. Tiene que estar identificado mediante un código de cada artículo. O sea, estar identificados, supónganse, los medicamentos comunes, los medicamentos de venta libre, los medicamentos de venta bajo receta archivada, los insumos, ¿sí? Las cosas que vimos que era para farmacia, por ejemplo. El número de unidades entrantes, la fecha, la procedencia, el importe de adquisición de cada artículo. Esto normalmente se carga en el momento de cargar la boleta de compra, ¿sí? Ahí es donde uno carga manualmente esos datos o a veces, bueno, escanea, ¿sí? el código de barra de la factura y automáticamente el sistema carga con esos valores, la cantidad de producto y el valor que se compró ese producto. El número de unidades salientes, destino, fecha de salida y el importe de valoración que apliquemos en cada caso. Esto también, cada vez que sale un remito, una factura, las farmacias no tienen remito, las droguerías tienen remito. Cada vez que sale un ticket de compra, el sistema va a ir registrando cuánto salió y cuánto salió. Entonces va a ir dando la cantidad de salientes. El número de unidades que existen en el almacén, o sea, el stock que me quedó, después de las diferentes entradas y salidas y su valoración final, lo que se llama existencia, remanente o saldo. Esto lo vimos un poco en la clase pasada en el tema de los libros, cómo llevar los libros de contralor de psicotrópicos y estupefacientes. Teníamos una entrada, una salida y el saldo. O sea, entraron 10, salieron 5,
5 tengo en el saldo, ¿sí? Constantemente eso. Lo mismo para esto. El sistema me va a tomar todas las entradas, todas las salidas y la diferencia va a ser el stock en el sistema. Con las fichas de almacén nos proporciona el sistema informático, podremos controlar si la existencia en el almacén que refleja nuestro sistema se corresponde con la realidad física. O sea, yo imprimo mi stock por sistema, voy al estante y controlo. Dice 5, tiene que haber 5. Dice 3, tiene que haber 3, ¿sí? Entonces con esto yo puedo saber si está funcionando bien el sistema por un lado, y por otro lado voy a poder saber si no desaparecen las unidades del estante, ¿sí? Por robo, por equivocación o por lo que sea. Eso también se tiene que tener en cuenta los robos de depósito. Por eso, digamos, todo lo que sea psicotrópico y estupefaciente tiene que estar controlado por el farmacéutico, de ser necesario bajo llave. ¿Por qué? Porque ahí no hay, posiblemente me robó un empleado, ¿sí? Entonces siempre la responsabilidad va a ser del farmacéutico. Además servirá para controlar estadísticamente las entradas totales en un periodo determinado de un artículo concreto, su precio medio de adquisición y toda esa información de stock que tiene que ver, que pueda ser importante. Yo puedo sacar en el año la cantidad de cada uno de los productos que se movió para saber incluso cuánta cantidad de dinero yo gasté, cuánta cantidad de dinero me ingresó por las ventas, y puedo sacar mis ganancias, obviamente. Esto es lo que hace el contador todos los años para pagar el impuesto a las ganancias. Vamos a los inventarios, la clasificación. El inventario es un listado de bienes tangibles que yo puedo tocar, que posee una empresa, sea un hospital, una consulta, lo que sea. Estos bienes deberán ser sometidos a algún tipo de clasificación que nos permita encontrarlos y valorarlos de una forma rápida y eficaz. En una farmacia, lo que sea tangible, mobiliario, computadoras, medicamentos, ¿sí? Todo va a tener equipamiento eléctrico, por ejemplo una heladera, ¿sí? Todo eso va a tener que ver con lo tangible, lo que yo puedo tocar. ¿Qué es lo intangible, lo que yo no puedo tocar? El prestigio que tenga la farmacia, lo que representa el nombre, ¿sí? Si viene una farmacia tradicional que hace 50 años está en la comunidad, eso vale mucho, ¿sí? Vale esa presencia que tiene en la sociedad. Eso es intangible, yo no puedo tocar, pero a veces no se puede poner un valor a eso. Lo mismo negativamente, una mala reputación también hace que caiga el valor. ¿Por qué? Porque tiene muy mala reputación el lugar. Objetivos del inventario. Controlar las salidas y los ingresos de la mercadería existentes en las empresas. La estimación de los gastos o ganancias, ¿sí? Controlar todo lo relacionado con el producto, como la satisfacción de la demanda, el mantenimiento de un adecuado nivel de stock, porque en los sistemas me va a figurar en negativo cuando piden el producto y no está. Entonces también la estadística me va a marcar si siempre estuvo en stock o no lo estuvo. Eso en relación con la satisfacción del cliente, o sea, cuando el cliente está satisfecho porque pudo llevar la medicación. Vamos a las clasificaciones entonces del inventario. Los materiales sanitarios se agrupan atendiendo las características físicas según el punto de vista de su utilidad o con respecto al producto del que formen parte. Siguiendo el ejemplo de la ficha de almacén, los distintos artículos del almacén llevan códigos distintos, lo que facilita las tareas de almacenamiento, los pedidos, la realización del inventario. Cuando ustedes cargan en un sistema de farmacia, automáticamente el sistema le otorga un código, ¿sí? Automáticamente. Cuando ustedes buscan un producto, lo pueden buscar por ese código. O sea, toda la empresa se tiene que manejar con ese mismo código para ese producto en particular, pero automáticamente el sistema le otorga un número, alfanumérico normalmente. Bueno, para codificar los artículos se pueden utilizar distintos métodos. Uno puede ser el alfabético, clasificarlo en orden alfabético. Esto es válido para los almacenes pequeños, dice.
ya que puede ocurrir que artículos muy dispares pueden quedar situados próximos entre sí. Algo dispar significa, por ejemplo, algo de heladera y algo que esté en el estante, ¿sí? O sea que deberían estar uno al lado del otro, pero no, está uno fuera de ese rango porque uno está en la heladera. El mnemotécnico, ¿qué es mnemotécnica? Regla de memoria. Método similar al alfabético y consiste en clasificar un artículo con el nombre de su inicial o de una palabra que nos recuerde. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, le pone las prótesis que puedan estar bajo el epígrafe epi adelante, ¿sí? Palabrita adelante, de prótesis. Entonces, prótesis B para una prótesis valvular, las válvulas cardíacas, o una prótesis O, que es una prótesis ortopédica, por ejemplo, una rodilla, ¿sí? Entonces, todas son prótesis, pero tienen distintos usos. Esa es mnemotécnica, entonces con una parte de la palabra yo recuerdo a qué se refiere. Después el otro es alfanumérico, este es el más común, no así este sistema que menciona acá. Se trata de asignar a cada letra del alfabeto un número, por ejemplo, la letra A es 1, la letra B es 2, así. Y los materiales se van a colocar en el grupo que les corresponda según la letra inicial de su nombre. Y dentro de este grupo reciben aleatoriamente, o sea, sin ningún orden, la identidad propia. Por ejemplo, dice, una adaptación o una variante de este método de aplicar en serie. En lugar de poner 1, aplico series de 100, por ejemplo. Y dentro de cada serie clasificarla por la inicial de su nombre. Entonces, acá les da un ejemplo para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. La serie 100, por ejemplo, se corresponde con el grupo material de cura, todo lo que sea para curar una herida. El 100, el A 101 puede ser, por ejemplo, el algodón hidrófilo, el algodón común, el blanco ese que podemos comprar en la farmacia. El A102, los antisépticos. ¿Por qué A? Algodón antisépticos, ¿sí? Por ejemplo, el S101, los sueros fisiológicos, S de suero. Entonces es una manera, digamos, de poder buscar. Esto más que nada es cuando yo tengo el producto en la mano y tengo que buscar en el sistema dónde está el precio. Entonces, si lo que yo tengo es un teléfono, busco con la letra T, ¿sí? Y ahí puede ser 101, 102, 103, cualquiera de los números, porque era aleatorio el número. Aleatorio era cualquiera. Pero siempre en base al producto que yo tengo. Una inicial que sea la inicial de ese producto. Por ejemplo, un vaso tendría que buscar en el sistema B corta 101, por ejemplo. Bueno, entonces ahí les da el decimal, otro sistema, consiste en clasificar la materia en 10 grupos y dentro de cada uno en 10 subgrupos, o sea, muy complicado para lo que es una farmacia. Esto tienen ese tipo de clasificación más que nada los hospitales, ¿sí? O sea, una farmacia es muy raro que tenga este sistema. Por ejemplo, el grupo 01 sería material general de laboratorio. Dentro de ese grupo, y podemos ver que el grupo 02 son los reactivos, el grupo 03 material de cura, y así va subiendo. Por ejemplo, dentro del grupo 3, que es material de cura, tener el subgrupo 01 para el algodón, el subgrupo 2 para material de cura de quirófano, que es específico. En el caso de los quirófanos tienen todo esterilizado. No es lo mismo un algodón que yo pueda comprar en la farmacia y lo tengo abierto en mi casa, a un material de quirófano que tiene que ir estéril, pasó por algún autoclave o pasó por algún sistema de esterilización, porque es lo que se va a utilizar cuando el paciente está en una operación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son distintas las categorizaciones. De este modo, por ejemplo, dice la povidona, el Pervinox, ¿sí? Que se coloca en las heridas o se coloca en la persona para operar, se clasificaría con el código 0101. La seda de sutura 0102, ¿sí? O sea, el establecimiento le da esos valores según la clasificación que tenga. Pero esto por eso le decía, es muy difícil en una farmacia, esto más se maneja en un hospital. Procedimiento para inventariar.
Cuando se quiere realizar un inventario es necesario ser sistemático. ¿Qué quiere decir? Se hace de esta manera y todas las veces se hace de esa misma manera. ¿Para qué? Para poder comparar. Si yo al principio del año hice con un método y al final hago con otro, yo no puedo comparar los datos, ¿sí? Porque hice otro método. Aunque siempre pueden presentarse problemas. Contingencias son problemas. Existen diferentes formas para hacer un inventario, pero una adecuada debe incluir ordenar racionalmente los artículos, o sea, pensando, sentido común, describir los artículos, las características físicas y de mercado, o sea, para qué se utiliza, de mercados para qué se utiliza. Por ejemplo, el algodón para quirófano. Entonces yo estoy sabiendo que es exclusivo para quirófano, que no se lo puedo vender a otro lado. Hay material exclusivo para odontólogos, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo voy clasificando en base a eso. Elegir las unidades de medida, siempre con la misma unidad de medida. ¿Va a ser por kilo? Todo por kilo. ¿Va a ser por miligramos? Todo por miligramos. ¿Va a ser por litro? Todo por litro. ¿Sí? O sea que no puedo mezclar las unidades. Evitar duplicaciones en el recuento. ¿Por qué? Porque me estaría dando un falso stock. Limpiar previamente el almacén retirando los envases vacíos, rellenando lo que están a medias. En este caso se refieren a aquellos lugares donde se hace fraccionamiento. En una farmacia no. ¿Sí? Esto, por ejemplo, en un hospital. A veces en los hospitales lo que se suele hacer es un frasco grande, lo dividen en farmacia en frascos más pequeños para que puedan distribuirse a distintos lugares. En una farmacia es posible que se haga esto con los alcoholes, por ejemplo, ¿sí? O sea que eso sí está permitido. Contar y buscar pacientemente los materiales y anotar todo lo necesario. Eso es cuando se hace un inventario, lo importante es anotar todo. ¿Qué problemas puede haber? ¿Qué contingencias? Contingencia es problema. Roturas, pérdidas o robos, ¿sí? Por eso les decía, a veces el personal se roba. Y mermas o caducidad, o sea, reducciones en ese stock. ¿Por qué? Porque se vencieron los productos por falta de control. Los inventarios suelen hacerse en las épocas de menor actividad y las de cierre del ejercicio contable, aunque lo más aconsejable y que suele hacerse en almacenes pequeños es justamente el método cíclico. ¿Qué quiere decir? Lo voy a hacer periódicamente, una vez por mes, ¿sí? Hago justamente eso. Actualmente la computadora es una valiosísima y necesaria ayuda justamente para hacer este tipo de trabajo, porque las entradas y salidas se registran hoy prácticamente completamente. Por ahí hay alguna farmacia que todavía, farmacia chiquita de barrio o algún lugar donde no tenga, supónganse, un internet muy adecuado, por ahí pueda fallar. Pero las grandes farmacias, sobre todo, sí tienen totalmente automatizado todo este sistema. Hoy todas las obras sociales también se manejan a través de estos sistemas, así que todo pasa por ahí. Ustedes pueden encontrar muchos materiales en internet buscando videos en YouTube justamente que habla sobre este tema, cómo hacer un stock, cómo hacer una valoración por FIFO, por LIFO, le van a dar todo una serie de ejemplos y demás. Hay mucho material en las redes, pero digamos que esto, salvo que ustedes se dediquen a hacer esto dentro de la farmacia, no se dan cuenta de esto, ¿sí? O sea que se dan cuenta cuando saben que llega a fin de mes y el contador pide toda la factura de compra, todos los tickets de salida, y es justamente para hacer esto, para hacer entradas, salidas, ganancia y valorar con alguno de estos tres métodos: valoración ponderada, FIFO o LIFO. ¿Sí? Entonces recuerden, para el examen, FIFO, LIFO son métodos de valoración del stock, ¿sí? No son de control de vencimiento. Bueno, ¿qué van a repasar para el próximo examen? ¿Sí? Próximo examen, múltiple de choice, pero van a tener una variante. En este caso, no va a ser elegir cuál es la respuesta correcta. Van a haber una serie de preguntas más amplias y ustedes van a decir si son verdaderas o falsas, ¿sí? O sea, en cada una de las preguntas tiene que contestar verdadero o falso. Los temas que van a entrar van a ser bacterias, virus, hongos, parásitos, enfermedades transmisibles y no transmisibles, flora bacteriana,
infección horizontal y vertical. Recuerden que cuando hablamos de vertical era de la madre al hijo y se refiere antes del parto, o sea, cuando está embarazada, durante el parto, o sea, el nacimiento. Yo les hablé mucho de las enfermedades de transmisión sexual que hay, digamos, justamente en el momento del parto, y después con respecto a la lactancia. Todo eso se refiere a la infección vertical. Un bebé, hay enfermedades que no se transmiten durante el embarazo, sino que se pueden transmitir exclusivamente en el parto, y hay otros que se transmiten exclusivamente con la lactancia. Por ejemplo, una enfermedad de transmisión sexual se transmite en el parto, ¿sí? Un HIV se puede transmitir en el parto y en la lactancia. Así que tengan en cuenta eso, que son los 3 procesos, antes, durante y después del parto. Antimicrobianos, antibióticos, antiparasitarios, dolor, fiebre, AINES, glucocorticoides, atención farmacéutica, los conceptos, tengan en cuenta los conceptos, dispensación, vademecum, prospecto, dirección de marketing, que vimos hoy, gestión de stock, horizonte de compra, FIFO, LIFO, ¿sí? E inventario. Les reduje mucho porque sé que es mucho el material para este tercer parcial, pero con este listado les reduje mucho lo que tienen que hacer hincapié, ¿sí? Además, recuerden, yo siempre en la clase les voy marcando las preguntas que entran, ¿sí? Como para que ustedes presten mayor atención. Bueno, con esto terminó, ¿sí? Si se corta ahora mientras que le estoy hablando, no se vuelven a conectar. Con esto entra hasta el tercer parcial. Después del tercer parcial seguimos con los otros temas que ya no van a formar parte de ningún parcial. Si tienen alguna duda, alguna consulta, repasen el material, tienen tiempo esta semana, miren si a alguno les genera algún tipo de confusión o de duda y pregunten, ¿sí? Traten de sacarse esas dudas antes del parcial, ¿sí? Bueno, que tengan un buen fin de semana. En cuanto pueda les subo el video, ya les subo el material, pero en cuanto pueda les subo el video de esto, ¿sí? Chau, chau.